Buenas noches, mi nombre es Alexis Guarnizo y este video tiene como fin explicarles cómo funciona un arreglo bidimensional y unidimensional. Lo que les voy a demostrar en este video es este algoritmo que lo que trata es de sacar el promedio de dos notas o de n notas, podríamos definirlo así, y de n estudiantes. A lo que hace referencia es de un número de estudiantes y de un número de notas, de materias, y va a sacar un promedio de las materias y de las notas, en específico este código. Aquí podemos ver el diagrama de flujo, que como tal el diagrama de flujo lo que nos muestra es la lógica implementada para definir o para crear este algoritmo. Aquí podemos ver el nombre, que es este de aquí arribita en naranja, que se llama promedio de calificaciones. Aquí definimos la nota, la nota que va a servir para, que es la variable que va a servir para ingresar las notas y las materias. Esto es como una dimensión, podríamos decirlo así, o como para tener un ejemplo de las notas y las materias. Aquí vamos a definir la suma y el promedio de notas, y acá vamos a definir las calificaciones. Aquí vamos a pedir que lo que nos muestra es el usuario va a ingresar el número de notas, y aquí este es el número de notas que se va a leer. Aquí tenemos la dimensión de la calificación, que como decía era NI. Aquí tenemos la suma, que es igual a 0, para que empiece desde ahí, pues en adelante puedan sumar ya referente a las notas o calificaciones que la persona tenga. Aquí tenemos ingrese la calificación, y lo que va a hacer estas calificaciones es comprender esto que tenemos aquí, que ahí es donde va a anotar las calificaciones que van a estar dentro del rango que le pedimos, o bueno, dentro de las dimensiones. Esto se van a leer las calificaciones, y la suma, o sea, la suma, la variable de suma va a ser igual a suma igual a calificaciones dividida la cantidad de notas. Así es como vamos a sacar el promedio de las notas. Aquí se hace el promedio de las notas y aquí se lee el promedio que se le da al usuario. Y ese sería el fin del algoritmo. Pues es el diagrama. Aquí vamos a ver el algoritmo como tal, que es lo mismo que el diagrama, pues ya más práctico, que es definir NI, definir la suma y el promedio como reales y las calificaciones igual como real. Aquí pedimos que ingrese el número de calificaciones, aquí se leen las notas, y aquí tenemos la dimensión de las calificaciones, que es lo que va a ser como el rango de las calificaciones para que como tal no haya un límite, o pues sí haya un límite pero pues se establezca. Aquí tenemos la suma, que es igual a 0, y aquí tenemos la secuencia, el para. El para pues tiene que tener el fin que está aquí, que es el fin para. Aquí establecemos que i es igual a 1 hasta n, con paso de 1 a 0. Aquí lo que nos quiere decir es que este 1 pues es igual a i, que es donde se empieza el límite, que es desde 1, hasta n, hasta el número de calificaciones, que es el paso secuencial, con paso, o sea, hacia ese 1, hasta que se cumpla, podríamos decirlo, o hasta que llegue ese 1. Hacer, escribir, ingrese la calificación, vamos a leer las calificaciones, y la calificación va a ser igual a la suma más las calificaciones. Aquí pues igual fin para, y aquí tenemos el promedio de la suma, que es igual a la suma dividido en la cantidad de notas. Y ya escribimos el promedio de las calificaciones, que pues, pues el promedio de las calificaciones es, y ya, igual a promedio, que es este de acá. Y fin del algoritmo, que es con el que se empieza aquí el algoritmo. Y vamos a correr el algoritmo para que ustedes tengan una idea de lo que es. Corremos y aquí nos pide ingrese el número de calificaciones, que es lo que establecemos aquí en este escribir. Ingresamos el número de calificaciones del estudiante, que son 2. Pongamos 2. El número 1, pongámosle 3, y el siguiente pongámosle 4.4. Y el promedio de calificaciones es de 3.7, como vemos acá. Aquí arriba. Es de 3.7. Y como tal, ese sería el unidimensional, que lo que nos hace entender es que es lineal. Aquí seguimos con este siguiente código, que como tal es casi lo mismo, pues, pero más
amplio el rango de estudiantes y de calificaciones, que es lo que nos permite que esto podamos evaluar o tener un promedio general de varios estudiantes. Vamos a ver el diagrama, que este sí está un poco más extenso, que es lo mismo realmente. Aquí definimos estudiantes, esto es el título que es el que nos da paso a lo siguiente. Definimos en estudiantes, que hace referencia al límite o a la dimensión que va a tener este código. Definimos suma por estudiante, suma por calificaciones, promedio por nota, su suma por materia y bueno, las variables que necesitamos para llegar al promedio en general. Y todo lo definimos como un real. Igual este lo definimos como real. Aquí empezamos con el ingreso de notas, que es el de aquí arribita. Seguimos con el número de estudiantes, el número de materias, que sería la dimensión, que son las calificaciones de n estudiante y n materias, que es lo que esto nos habla de las dimensiones que va a tener el código. Aquí ingrese la calificación y ingrese las calificaciones. Esto lo que va a hacer es tomar las notas y las materias y va a hacer que sume todo. Luego de sumarlo, pues nos va a sacar el tema de la suma por cada nota, la suma por estudiante, que nos va a arrojar el promedio de los estudiantes y el promedio de notas. El promedio de materia, pues también es lo que nos va a dar. Luego de eso, pues tenemos igual la suma por materia, la suma por estudiante, la suma por nota, que es lo que nos va a dar como en general ese promedio que necesitamos para evaluar pues cada estudiante, en general cada nota y la materia, la variable de la materia. Leemos el promedio de la materia, de la materia por estudiante, y eso sería todo como tal y se termina el algoritmo, que eso sería todo como tal en el diagrama. Y esto sería igual. Las dimensiones, tenemos acá dimensiones que son el número de estudiantes y el número de materias, que nos sirven como un número para poder establecer la dimensión entre esas materias y los estudiantes, más para entender la cantidad de números, la cantidad de estudiantes y la cantidad de materias. Definimos esto como entero, definimos las materias, el promedio de estudiantes, el promedio por materia como real, y definimos las calificaciones como real. Pues ya que esto, pues van a haber variaciones entre las notas de los estudiantes, entonces por eso necesitamos definirlo como real. Si lo definimos como entero, pues va a ser limitante, solo vamos a poder utilizar números enteros, valga la redundancia. Le pedimos al usuario que ingrese el número de estudiantes y el número de materias, los cuales vamos a empezar el conteo. Vamos a leer el número de materias, el número de estudiantes, y las dimensiones son los que nos van a ayudar para tener en cuenta cuántas son y cuántas son en cuántas vamos a tener que sacar el promedio. Aquí empezamos el bucle, que es lo que es para i, que es una parte de la dimensión que nos ayuda a tener un referente, podríamos decirlo así, de 1 hasta número de estudiantes como paso a ser 1, o sea, hasta que el número de estudiantes pase por ese mismo número, que se genere el ciclo y pues sea secuencial ya, para que nos pueda ayudar con el límite de que haga paso por paso hasta que se cumpla ya sea el bucle o se termine el bucle. Aquí escribimos ingrese la calificación del estudiante en la materia, que es lo que nos hace referencia a J, y el número de estudiante, que es I. Leer calificaciones I y J, que son, podríamos decirlo así, como las variables. Terminamos el fin para. Aquí seguimos con el otro, que es igual hasta que estudiantes, con paso 1, que sería igual el ciclo repetitivo. De suma por estudiantes, que sea igual a 0. Entonces empezamos desde 0. Seguimos con J, que hasta el estudiante con paso a ser 1, que sería igual a que empiece el ciclo y que nos sirva como un referente para que a medida que cumple el ciclo, cuando ya se cumpla la cantidad de números de estudiantes y de materias, pues ya siga con el siguiente bucle. Aquí tenemos el promedio de estudiantes, la suma por estudiantes, que sería igual al promedio dividido el número de materias. Escribe el promedio del estudiante y aquí ya nos lanza el promedio por estudiante. Aquí seguimos con el siguiente bucle, que sería lo mismo, el ciclo repetitivo, pero esta vez con n materias, con el número de materias. La suma
por materias empieza con cero hasta que siga y termine la cantidad de estudiantes y se termine la cantidad de sumas. Aquí ya sigue todo ese proceso que pues es lo mismo que los otros, simplemente con una variable distinta. Luego esto arrojamos el promedio de materias, igual que es establecido por J, que es promedio por materia y es el fin para. Y realmente no es más. Este es el, el código de este bidimensional, que es lo que hace, que nos hace entender bidimensional, es como un plano, ¿ya? Que nos da varias perspectivas. Y eso sería todo. Muchas gracias.